Ahora sí, buenas tardes y noches a todas y todos otra vez. Aquí estamos en este nuevo Agile Talks con Luis Mulato. Este Agile Talk donde vamos a ver inteligencia artificial y cómo se integra a las herramientas de transformación cultural y de pensamiento sistémico. Y me toca presentar a Luis. Luis, antes que nada, es un amigo personal y un amigo de la casa acá de Cloud México. Hace muchos años que estamos trabajando orgullosamente con él. Luis es un consultor internacional, tiene más de 15 años de experiencia en transformación organizacional. Luis es un pionero. Luis nos trajo a este lado del mundo Management 3.0 hace como 10 años y nos trajo Lean Change Management y nos trajo muchas ideas que nos abriendo y volando la cabeza. Luis co-creó la comunidad de Ágiles Colombia hace 15 años y Luis fue súper importante para la creación de la comunidad de Ágiles México. Eh, bueno, yo creo que podría hablar de Luis como media hora presentándolo, pero Luis es un cultural hacker, es un amigo y espero que lo disfruten mucho hoy, tarde, noche. Así que, sin más preámbulos, les dejo con Luis Mulato. Gracias por la invitación. Bueno, pues buenas noches. Gracias por sumarse, gracias por estar acá. Hola, Jonah, gracias por sumarte también. Qué bueno, ya van llegando acá algunos invitados especiales, algunas sorpresas que teníamos. Muy bien. Y para empezar esta noche, quisiera saber desde dónde se están conectando, así que voy a invitarlos a que escriban en el chat, por favor. Si pueden escribir desde qué lugar se están conectando, ya algunos en la previa estaban ahí ya mandándonos, de los que se están conectando ahorita. Bien, tenemos gente que está en México, Monterrey, Buenos Aires. Muy bien. Ciudad de México, Teresa, gracias por sumarte. Buenísimo. Muy bien. Toluca. Nayeli, perfecto. Bien, más que todo de México, excelente. Ahí veo que se empieza a encontrar gente. Jamie, bienvenida también. Muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Voy a compartir. Si se ve bien, denme un pulgar arriba, así me doy cuenta. Perfecto, gracias, Jamie. Excelente. Muy bien. Lo primero que quiero pedirles disculpas que ando con la voz un poco congestionada, ya como lo comentó Germán hace un momento, el frío acá ya empezó en este lado del continente y está bastante fuerte, así que nos tiene a todos con gripa y con la garganta también afectada. Bien, y hoy teníamos para hoy el desafío de hablar un poco de lo que es la inteligencia artificial, hablar un poco de cultura y de cambio sistémico, el nuevo toolkit de la gente de cambio. Así titulé la charla y básicamente la titulé así porque el objetivo es encontrar cuál es ese factor común que podemos, ese hilo conductor que podemos empezar a encontrar en estos tres elementos. Como ya lo decía Germán, y voy a pasar esto un poco rápido porque ya lo hablamos un poco. Mi nombre es Luis Mulato, llevo ya más de 20 años trabajando en temas de agilidad, en los últimos 10 años trabajando certificando personas presencial y antes de pandemia presencial y hoy virtualmente, más de 2.000 personas en diferentes certificaciones ágiles y principalmente en los últimos años trabajando mucho con Management 3.0 y con Lean Change Management. Y aquí yo quisiera hacerles una pregunta disparadora sobre el tema. ¿Te imaginas un agente de cambio que usa la IA como parte de su día a día? Y aquí quisiera que pensemos un poquito. ¿Ustedes se imaginan, ustedes como agente de cambio, el tener que usar la inteligencia artificial para los desafíos que tienen hoy en la organización? Y puede que la pregunta sea obvia y tal vez no tanto. ¿Ustedes se imaginan tener que contar con asistentes digitales para poder
hacer transformación organizacional, lo imaginan como un must, lo imaginan como algo que sería deseable, lo imaginan como una necesidad sí o sí que tiene que ir. Escriban en el chat, los invito a que escriban. ¿Qué se imaginan ustedes en, en el rol de agentes de cambio, el uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo será? ¿Será que lo tenemos que usar mucho, poco? ¿Qué tanto? Bien, ahí vienen respuestas. Alma nos dice que debe ser el día a día. Muy bien, gracias, Alma. Es una gran herramienta. Ya aquí Belén nos dice que lo usa todos los días. Algo deseable como un apoyo y un facilitador. Muy bien, excelente. Ahí vamos viendo otras respuestas. Gracias, Iliana. Explorarlo mejor para entender cómo suma nuestro trabajo. Buenísimo. Muy bien. Como un asistente que optimiza el tiempo. Muy bien, Fausto. Excelente. Bueno, pues yo les voy a contar algunos de los temas que he ido abordando en este proceso de ir investigando cómo poder ayudarle a las organizaciones a poder transformarse, ¿sí? Porque cuando hablamos de transformación organizacional, estamos hablando del cambio de la forma. O sea, cuando hablamos de transformación, tiene que ver con la forma de la organización, que tiene que ver con la estructura en sí misma. Y para mí esto es no menor porque hace poco que venía hablando del tema con un colega y llegamos a la conclusión de que, claro, si una transformación no está cambiando la estructura de la organización, pues difícilmente estamos hablando de que algo se está transformando. ¿M? Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en ese proceso? Creo que se vuelve una pregunta central. Y vamos a ir respondiéndola de a poco en el transcurso de esta presentación. ¿Ok? Permítame, yo voy a acomodar esto mejor acá. Muy bien. Listo. Y aquí otra pregunta que les tengo es, ¿por qué necesitamos un nuevo toolkit? ¿Qué es lo que ha cambiado en el mundo que hace que tengamos que repensar las herramientas o las formas en las que estábamos eh, abordando como agentes de cambio la transformación organizacional? Y aquí quiero hablar de dos puntos clave, ¿no? Uno es que los cambios se están volviendo exponenciales, ¿no? Realmente estamos viendo una necesidad importantísima de poder abordar las organizaciones de una forma mucho más rápida. No sé si ustedes conocían, pero ahora en el mundo de las empresas de la inteligencia artificial, los ciclos de modelo de negocio que antes duraban 5 o 10 años, hoy en día están durando 6 meses. ¿Esto qué significa? Cada 6 meses se está replanteando el modelo de negocio en el mundo de la inteligencia artificial. Ya no es un tema de vamos a lanzar este producto y miramos en 1 o 2 años a ver si tenemos punto de equilibrio. En 6 meses te das cuenta si algo puede quedar obsoleto o no. Yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha usado aplicaciones como esta que se llama Splitwise? A ver, les escribo por el chat. Esa aplicación que se usa para distribuir el valor de una cuenta cuando uno va con los amigos a comprar algo, ¿sí? Y dice, bueno, ¿y cuánto le tengo que pagar? Entonces yo voy con Jonah, entonces digo, bueno, ¿y cuánto le toca a Jonah? ¿Cuánto le toca a Denise? ¿Cuánto le toca a Jamie? Y resulta que yo pague una parte, Jamie pagó otra parte y Jonah pagó otra parte y yo le pagué un poco a Jonah y Jamie le pagó un poco a Denise. ¿Y cómo tenemos que resolver eso? Bueno, Splitwise te simplificaba eso, ¿sí? Básicamente tú registrabas los gastos, quién le pagó a quién, y la aplicación al final te resolvía eso. Hace poco nos fuimos a un evento en Córdoba con unos colegas y yo usé Splitwise como lo había hecho siempre. Resulta que ellos cambiaron su modelo de negocio y ahora te daban como una serie de transacciones gratuitas y a partir de X cantidad de transacciones te empezaban a cobrar. O sea, tenías que registrarte y pagar. O sea que dije, bueno, no voy a pagar por esto a este nivel. Se me ocurrió usar ChatGPT para eso. Pero resulta que ChatGPT no solo hacía lo mismo que hacía Splitwise, sino que lo hacía increíblemente mejor y hacía muchas más cosas de las que hace Splitwise, porque lo que empezamos a hacer es que registramos todos los datos del viaje en tiempo real, en la medida que iban pasando, le íbamos diciendo, yo pagué la gasolina, la otra persona pagó la comida, pagó un peaje en la cuenta.
Y empezamos a llevar la cuenta y en tiempo real nos iba actualizando. Y no solo eso, sino que yo le podía ir consultando. Bueno, ¿cuánto hemos gastado en transporte? ¿Cuánto hemos gastado en alimentación? ¿Cuánto hemos gastado en esto? Generamos una gráfica comparativa entre esto y esto. Me empezaba a dar una cantidad de información que me puso a pensar que Splitwise en este momento ya prácticamente desaparece el mapa, porque su modelo de negocio ya no tiene sentido. Hay una inteligencia artificial que no solo hace lo mismo que hacen ellos, sino que lo hace mucho más, increíblemente mejor y, entre comillas, gratis. Y no es solo una, hay cientos de inteligencia artificial que hacen básicamente lo mismo. Entonces, este es un cambio exponencial, ¿sí? Que hace que los modelos de negocio se vuelvan cada vez más volátiles. Cualquier industria hoy puede estar sensible a que esto cambie, perdón. El otro punto es la incertidumbre sistémica, que tiene que ver con que no entendemos un poco cómo cambian los sistemas, cómo los sistemas que nos rodean están migrando en sus modelos, en los patrones de comportamiento y también la resistencia de las culturas a esos mismos cambios. Yo quisiera hacer una pequeña encuesta acá. ¿Cuántos de ustedes de 1 a 10 creen que estarían usando la inteligencia artificial? Escriban en el chat. Siendo 1, la verdad que no la uso para nada. Y 10, la verdad no sé cómo hacía antes para vivir sin ella. Escriban en el chat. ¿Cuánto tienen de inteligencia artificial hoy en sus vidas? A ver, vamos a ver. Aquí David dice 6, 6, 5, 8, 5, 7, 5, 6, 5. Muy bien. Muchos 5. Estamos como un poquito en la media, tirando hacia el 6. Más o menos tengo por ahí un 8. Bien. 10%. Bueno, pues digo, con algunos colegas ya nos hemos vuelto bastante frikis. Yo estoy usando la inteligencia artificial, yo diría que a un 9. La uso todos los días en gran parte de las actividades que hago y la productividad que estamos teniendo es impresionante. Hasta para desarrollo de software estoy volviendo a hacer ahora, asistido por inteligencia artificial, cosa que no me imaginaba que hubiera vuelto a hacer en estos tiempos, pero se ha vuelto tan fácil y si tienes experiencia en el tema, es algo que realmente se vuelve muy, muy, muy amigable para poderlo trabajar. Entonces, estos cambios nos están replanteando la forma en la que incluso concebimos las mismas organizaciones. Ese es un primer punto. Y el segundo punto es la brecha entre el mindset tradicional de cambio y lo que el contexto te pide, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo cómo las organizaciones empiezan a tener una forma de abordar el cambio continúan haciendo una forma de abordar el cambio que viene siendo bastante tradicional. Pensando el cambio como un proyecto, pensando el cambio como una iniciativa que tengo que hacer porque es que cambiaron el CRM de la empresa, entonces necesito hacer que la gente use el nuevo CRM. ¿Mm? Cuando esa mirada del cambio es bastante prescriptiva, bastante lineal. Y el cambio hoy en día nos pide algo que es mucho más contextual, que tenemos que adaptarnos y algo que no solamente tenemos que gestionar como si fuera un proyecto, sino que tenemos que gestionar todo el tiempo. ¿Mm? Y ahí la comparación que yo normalmente hago, ¿se imaginan ustedes una organización que no gestione sus recursos financieros, que no tenga gestión financiera? ¿Mm? Sería muy raro, ¿no? Pensar en una organización que no gestiona sus recursos, sus finanzas, que no gestiona sus presupuestos. Seguramente en la mayoría de empresas en las que ustedes trabajan tienen todos una o varias personas dedicadas a la gestión financiera. Y la pregunta de fondo es, bueno, y si tenemos esa persona dedicada a cuidar los recursos, ¿por qué si lo más valioso en una empresa son las personas, no tenemos también una gestión así de enfocada en la gestión del cambio organizacional, la gestión de la cultura organizacional? Y eso cada vez está empezando a dar un poco incipiente, pero ya empezamos a ver algunos chispazos de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a ver el cambio de una forma mucho más dinámica y mucho más ágil? Y es algo que realmente en el mundo de las corporaciones grandes es algo que todavía se está empezando a replantear. Porque básicamente lo que funciona en el 2010, hoy ya es ruido.
muchas de los procesos y de las cosas que teníamos hoy en día ya se vuelven obsoletas. Piensen cuántas aplicaciones ustedes usaban en el 2010 que ya dejaron de usar. ¿M? Cuántas aplicaciones hoy en día en su celular de repente se volvieron obsoletas. No sé, aquí depende mucho del país, pero por ejemplo, si hablamos de redes sociales, hace 10 años, escriban en el chat, ¿qué red social hace 10 años es la que más usaban hoy? Escriban en el chat. A ver, yo veo ese chat. Hi-Fi, MySpace, Facebook. Bien. Messenger. Ok, muy bien. Y ahora, escríbanme en el chat nuevamente. Hoy en día, 2025, ¿cuál es la red social que más usan? Que ustedes van todos los días. Instagram, TikTok. Muy bien. Algunos siguen usando hoy Facebook, X. Muy bien. LinkedIn. Que hace 10 años no hubiera sido así, ¿no, David? Muy bien. TikTok, Instagram y Facebook. Muy bien. Claro, y muchas de las, y de hecho, la forma en la que las usamos hoy en día también es distinta a la forma en la que las usábamos hace 10 años. Por ejemplo, hace 10 años no existían los Reels. Y hoy en día todas las redes sociales se volcaron a usar Reels. Casi que está LinkedIn, que no tenía video, ahora ya tiene video y cada vez se está volviendo más parecido a YouTube o a Facebook en algunos aspectos. Bien, entonces, ¿cómo podemos identificar elementos que nos permitan ver que nos ayuda a acercarnos a un modelo de gestión de cambio mucho más actualizado o mucho más cercano a lo que tenemos? Bueno, pues nuestra hipótesis es que tenemos que armar una triada poderosa entre inteligencia artificial y es cómo amplificamos la inteligencia artificial colectiva, aprovechando nuestra inteligencia colectiva. ¿Cómo usamos la inteligencia artificial para que la organización pueda ir más rápido, pero no solo más rápido, sino mejorar de alguna forma en el propósito y en las dinámicas que tienen internamente para no solo generar valor a los clientes, sino generar valor mucho más allá de eso, identificando cuáles son las externalidades y los puntos ciegos que tiene para lograr generar un impacto positivo en el mundo, ¿no? Y ahí es donde la inteligencia artificial también creo que tiene un papel bien importante. El otro elemento clave en nuestra actividad es la cultura como una infraestructura emocional del cambio. ¿M? Aquí la idea es entender la cultura como un punto de inflexión en donde necesitamos ponerlo en la ecuación, en los balances de la organización para poder identificar cómo hacemos para que las organizaciones puedan tomar decisiones centradas en aquello que genera valor, en esos principios y valores que hacen que sea coherente con el propósito de la organización. Porque la cultura no es solamente la típica definición que es aquello que la gente hace cuando nadie lo está viendo, sino es todo lo que está alrededor de la toma de decisiones que estamos teniendo. ¿Cómo hacemos para que esa toma de decisiones sea coherente y consistente dentro de la organización? Entonces, la cultura se vuelve un driver muy importante acá, entendiéndola como esos símbolos que la organización está emitiendo constantemente en cabeza de sus líderes, esos comportamientos que están teniendo esos líderes todos los días y esas estructuras o procesos que hacen que eso sea sostenido en el tiempo, ¿no? Esto, por ejemplo, en el mundo de la agilidad lo hemos visto mucho cuando hablamos de procesos ágiles o prácticas ágiles, pero que a la vez no hacen sincronía con los procesos actuales o con las reglas que tenemos en el sistema. Por ejemplo, toda la esquizofrenia que se genera en los equipos ágiles cuando estamos hablando de autoorganización por un lado, pero cuando al mismo tiempo los líderes nos están pidiendo resultados alineados en desempeño individual. Me explico, a las personas se les mide basado en incentivos o en bonos que son individuales. ¿Qué significa eso? Que si a mí me miden solamente por mi desempeño individual, ¿qué motivación puedo tener yo intrínsecamente para colaborar con otros? ¿Mm? Si llega fin de mes, voy a poner un ejemplo bien extremo, y dos personas tienen que hacer una entrega, Alma y Denise tienen que hacer una entrega, ¿sí? Pero ambas las están midiendo independientemente por su desempeño. Y resulta que Denise tiene la historia de mayor valor para el cliente y Alma tiene una historia que podríamos entregar en el siguiente sprint. Pero si ambas dependen de su entrega para tener su bonificación,
pues Alma va a tener pocos incentivos para irle a ayudar a Denise. ¿Me explico? Entonces, hay reglas en el sistema que hacen que las personas no colaboren de forma natural y lo que pasa es que no nos damos cuenta que esas reglas están incidiendo en la colaboración en los equipos. Entonces, ese mensaje se vuelve doble, porque por un lado pedimos que las personas colaboren, que sean autoorganizadas, pero por el otro lado tenemos reglas del sistema que están incentivando que ese comportamiento no se dé. Básicamente que ese comportamiento de hecho sea el opuesto. ¿Mm? Bien, continuamos por acá entonces. La IA entonces se vuelve como un amplificador de esa inteligencia colectiva, ese amplificador que va a hacer que nosotros podamos conectarnos de una forma mucho más asertiva y mucho más segura a la hora de generar resultados, pero que también tenemos que incluir dentro de los modelos de gestión del cambio, no solamente para mejorar los posts que estamos escribiendo en LinkedIn para que los copies sean mejores y que para que los clientes nos perciban mejor, sino para que los experimentos que estamos diseñando también sean mejores, ¿sí? Y la cultura, como infraestructura emocional, es ese vínculo que nos va a permitir hacer que esa inteligencia artificial haga sentido, no solamente que haga sentido a nivel del desarrollo de producto, sino haga sentido en términos de los vínculos que estamos teniendo. ¿Cómo podemos tener una presencia mucho más humana a partir del uso de la inteligencia artificial? No al contrario de como puede estar pasando en muchas situaciones que el trabajo remoto antes nos está aislando un poco más, ¿sí? Y el último elemento que traigo en la triada es el pensamiento sistémico para intervenir sin generar o al menos tratando de identificar los puntos ciegos o los puntos colaterales que podemos tener dentro de la organización. Ese toolkit, entonces, esa triada va a tener, digamos, el poder de poder garantizar que la organización va a gestionar sus cambios de una forma mucho más asertiva, de una forma mucho más alineada con identificar sus puntos ciegos. Entonces vamos a ver ese toolkit en acción. Y aquí voy a empezar con la primera parte de la triada que se llama, que es la parte de la inteligencia artificial. Voy a aprovechar que tengo hoy un invitado especial, a mi amigo y colega Jonah Mirrashi, a quien quiero agradecerle que se haya tomado estos minutitos para sumarse y a quien invité, porque cuando hablamos de usar la inteligencia artificial, no estamos hablando solamente de usarla como ChatGPT para hacerle consultas, sino cómo podemos usarla de una forma mucho más sofisticada para poder automatizar procesos que anteriormente eran manuales y que hacía que sea muy difícil, por ejemplo, tomar buenas decisiones a nivel sistémico en términos de detección de tensiones en una organización. Entonces, Jonah, bienvenido y te quería preguntar, ¿qué prefieres? Yo quería que nos contaras un poquito sobre Cardus, que es una iniciativa con la que venimos trabajando desde el año pasado, que uno de los elementos que creo que está empezando a revolucionar en la gestión del cambio organizacional para el mapeo de tensiones, y que creo que es así como esta, vamos a tener mucho de estos elementos en el futuro. Así que, Jonah, ¿nos contás un poquito, te presentas y nos cuentas un poquito qué es Cardus? Obvio, claro. Bueno, gracias por invitarme, Luis. Hola a todos y todas. Espero que estén teniendo una buena tarde o noche, dependiendo de dónde estén. Entiendo que son como las 7 allá en México. Así que nada, un gusto estar acá compartiendo con ustedes un poco de lo que está pasando, de lo que se viene, de lo que está llegando para quedarse, me animaría a decir en un punto, que es la inteligencia artificial, como decía Luis, aplicada a lo que es no solamente el pensamiento sistémico, sino también al análisis sistémico de qué es lo que se siente, qué es lo que se vive dentro de una organización, versus lo que se dice que se siente y versus lo que se dice que está, que es la cultura de un lugar. Entonces, lo que terminó pasando fue que a partir de las limitaciones de lo que hoy por hoy existe como solución para poder entender cuáles son las narrativas predominantes dentro de un sistema, y poder analizarlos, poder detectar patrones, poder entender cuáles son los loops causales que se están generando.
había muy poca opción, ¿no? Y con distintos beneficios y contras. Por ejemplo, una encuesta, un pulso organizacional, lo que ofrece es, por lo general, es una cadencia rápida de preguntas que suelen ser, ustedes lo habrán visto más de una vez, es una valoración numérica sobre una premisa que alguien le pregunta a un colaborador o una colaboradora. Entonces, se podía llegar a lanzar simultáneamente una encuesta de clima y lo que se podía obtener era un dato muy frío que al mismo tiempo no permitía indagar mucho más allá de un número, ¿no? Y sacar conclusiones con mucha, vamos a decir, con mucha intencionalidad y quizás con el riesgo de estar sesgado por lo que uno quiere leer, ¿no? Como esta frase que dice que uno puede estrujar la información hasta que te diga lo que vos querés escuchar. Entonces, encuestas a mansalva dan escala y dan poca calidad. Entrevistas personales pueden llegar a dar muchos insights, eh, pero a muy baja escala. Entonces, y a un costo muy elevado, sobre todo de tiempo humano, por lo cual la inteligencia artificial vino, Cardus particularmente, a poder dar lo mejor de lo cual y como de lo cuanti. Y decimos que es una herramienta de investigación cualitativa a escala. Para que ustedes se den cuenta, podríamos estar entrevistando 1000 personas y podemos lanzar un mapeo de narrativas organizacionales en 2 horas. Desde el diseño, desde el lanzamiento de la entrevista, tener a las 1000 personas entrevistándose al mismo tiempo con un entrevistador de inteligencia artificial, podríamos procesar todo en tiempo real y podríamos estar generando un mapa con 8000 narrativas, todo el proceso en 2 horas. Imagínense cuánto costaría poder conseguir insights de calidad a esa escala para que después uno pueda trabajar con esa información y determinar qué curso de acción se pueden llegar a tomar. Entonces, lo que viene a hacer Cardus es revolucionar la industria de lo que es el entendimiento de sistemas al poder ofrecer entrevista con un entrevistador de inteligencia artificial, que ahora les voy a mostrar, y llegar a tener un mapeo de tensiones y de narrativas de un sistema en particular que ustedes quieran analizar. Todo esto, por supuesto, bajándole muchísimo la fricción a la cantidad, digamos, a la fricción de no tener, de tener que elegir entre cantidad o calidad y tener que invertir mucho o invertir poco. ¿Les parece? ¿Quieren que les muestre muy rápidamente cómo se ve por lo menos un primer acercamiento de cómo sería un mapa de tensiones de Cardus para que lo exploremos juntos? Luis, ¿qué decís vos? Bien, veo un Estamos. corazón, veo mano arriba. Sí. ¿Quieres compartir o quieres que te Sí, comparta, sí, Jonah? sí. Comparto, comparto. Ahora cuando me das un cachito del permiso de hostear y Dale, ahí ahí va. estamos. Perfecto. Bueno, entonces, sin ir más lejos, ahí estoy cargando. Uy, estoy. Perdón, se me fue acá la pantalla. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Acá tenemos un mapa de narrativas con 80 narrativas que fueron eh, recolectadas con un entrevistador de inteligencia artificial que se encarga con un prompteo que no requiere código, se le puede promptear para decirle, vos sos este entrevistador, tenés que hacer esta cantidad de preguntas, no te olvides de preguntar sobre estos temas si tienen un tema en particular que quieren ustedes analizar o por lo menos recuperar un tipo de input. Y después van a recibir por un lado, un mapa donde cada una de estas pelotitas es una narrativa de alguien que dijo algo, ¿sí? Y van a ver que están agrupadas por color y por tamaño. ¿Qué significa esto? Que permite tener, en este caso tenemos 7 clusters, en donde cada uno de ellos agrupa narrativas que se recolectaron en las entrevistas y tiene una lógica de, por ejemplo, en el clúster 0, autonomía y el impacto que tiene en la calidad del trabajo. Entonces, van a ver que dependiendo del tamaño también tienen más cercanía o menos cercanía con ese clúster, con el nombre del clúster, pero que siguen estando dentro del mismo grupo y que lo diferencia de los demás. Entonces, el mapita lo que les va a permitir es poder navegar, qué es lo que se está, qué es lo que, qué es lo que se está viendo, cuáles son los principales temas. Un poquito más abajo lo que van a poder ver también es
dentro de cada clúster, cuál es vamos a decir, el summary, el resumen de lo que se está hablando ahí, cuáles son los pain points principales que se están recolectando, cuáles son las celebraciones que se están haciendo sobre esto, y permite también determinar qué nivel de abstracción tienen en general las narrativas, si están enojados, más que enojados que contentos, qué grado de popularidad y similitud tiene cada una de las, de las narrativas que está adentro. Pero todavía no les dije lo más interesante de todo esto. Hablé un montón de cómo se puede bajar muchísimo el tiempo, que es algo que también hablaba Luis al principio, ¿no? Cómo ahora la inteligencia artificial empieza a bajar muchísimo los tiempos. Pero, ¿qué hacemos con esto? Bueno, acá mismo tenemos también una IA que nos va a ayudar para poder de repente entender qué podemos hacer con esta información. Por ejemplo, qué se está diciendo sobre liderazgo y cuáles son las posibles formas de mejorarlo en la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tener, ahora está justo traducido todo en inglés, eh, se puede hacer todo con este acompañante de IA en donde vamos a poder analizar esta información, vamos a poder pedirle informes, vamos a poder pedirle iniciativas. Entonces, em, acá va a empezar esto está anonimizado, entonces esa es otra de las ventajas que tiene. La entrevista se hace con una tecnología que permite anonimizar toda la información, sea tanto del entrevistado o entrevistada como también del contenido. Y si hablan de alguien dentro de la narrativa, también se puede anonimizar. Entonces, acá empieza a dar información, entonces, sobre el tema que ustedes quieran explorar y poder mejorar o lanzar una iniciativa, van a poder buscarlo e incluso co-crearlo con la inteligencia artificial dentro del sistema. Esto vale tanto para lo que es el análisis de la narrativa, como también puede ser el análisis de los clusters o también de las entrevistas. Cada etapa de este proceso van a ver que tiene siempre una IA acá de costado que los va a asesorar específicamente sobre eso. Por lo cual incluso la curva de aprendizaje es muchísimo más rápido porque le pueden pedir asistencia directa acá a la IA. Estoy hablando como hace 10 minutos, me aburrí un poco de escuchar mi propia voz. Me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario, una palabra? Así que una palabra para definir qué les parece esto. Buenísimo, malísimo. Esto no sirve para nada. Sí, Jamie. Sí, justo iba a comentar, por ejemplo, en la vida real me ha tocado que he hablado, no específicamente con la IA, pero en temas, por ejemplo, con el banco, que tengo una duda, todo es el tema del bot y la verdad es que llega un punto en estresarme porque la verdad a veces no hay como que esa respuesta o ese tacto humano. Y Ujú. hablando del tema de la entrevista, justo te iba a preguntar cómo es que a veces, no sé, en recursos humanos, al tener una entrevista, pueden incluso con nuestra voz identificar cuál es si tenemos alguna duda al responder o algo. Y esa parte que tú mencionabas de las emociones, la inteligencia artificial va a llegar a esa parte de identificar en esta respuesta, no sé, como lo mencionabas ahorita, o realmente es algo diferente. Sí, el análisis, vamos a decir, no verbal, no es algo que estemos trabajando aún, porque ya tenemos un montón de información con lo verbal, o con este caso, lo que se le expresa. Entonces, ya de por sí tenemos un montón de cuestiones para analizar dentro de las narrativas que van surgiendo. Ahora, justo les quiero mostrar, si siguen viendo mi pantalla, cómo se ve el back-end para poder programar al entrevistador, al real-time interviewer. Se los voy a mostrar también para que ustedes vean cómo se siente hablar con esta IA, que es verdad, a veces se puede sentir un poco clunky, el entrevistador no está queriendo decir, hola, soy un humano, por favor, habla conmigo como si fuese humano. No, soy un entrevistador de IA, te voy a ir haciendo unas preguntas y la verdad que es súper ameno y sabe cuándo parar. Y fíjense que acá se le puede promptear como con lo que uno quiera e incluso poner acá, se le puede pedir a la IA del sistema, generarme un prompt para el RTI, que es el entrevistador, con un tono muy formal y severo para que le contesten sobre los problemas que tienen con el jefe. Entonces, a partir de esto, te va a generar un prompt. Bueno, no, acá en este caso, sobre el negativo no me va a permitir.
Pero vamos a poner otra cosa. Genera un prompt para el RTI que busque entender cómo se vive la cultura en la empresa. Bueno, y acá sí va a generar un prompt y uno lo puede copiar y pegar acá y esto le va a dar directamente esto, se pone y se copia y se pega acá y lo va a estar instruyendo sin ningún tipo vamos a decir, de necesidad de conocimiento de programación para que lo haga de esa forma. Les quiero Sí. mostrar, ¿tenemos un minuto para mostrarles cómo es el entrevistador o ya se nos Sí, terminó? sí. Solamente quería agregar algo ahí, Jonah, Sí. de lo que traía Jamie, que hace poco estaba haciendo un entrenamiento de inteligencia artificial con unos colegas en España y en el sector médico y encontraron una encuesta que hicieron hace poco donde estaban evaluando qué tan empática la gente sentía la atención de una inteligencia artificial versus la atención de un médico. Y contra todos los pronósticos, la inteligencia artificial en promedio resultaba ser altamente más simpática que la gran mayoría de los doctores. Entonces fue como que totalmente contraintuitivo, pero esto fue basado en las respuestas de los usuarios. O sea, aquí ya empezamos a ver cómo la inteligencia artificial no solamente va a empezar, está empezando a hacer cosas donde a nivel incluso de empatía y de emociones y de poder conectar a las personas, está en muchos dominios siendo incluso mejor que muchos profesionales, por ejemplo, de la medicina, sino que también se está volviendo como en doble vía, porque no solo va a ayudar a los pacientes, sino que va a ayudar también a los médicos a identificar dónde ellos tienen esos puntos ciegos donde no están siendo lo suficientemente empáticos con un paciente. ¿M? Entonces, realmente ahí estamos viendo un cambio bastante grande en la percepción que nosotros mismos hemos tenido tradicionalmente sobre la inteligencia artificial. Ujú. Sí, justo eso, Luis. Gracias. Buenísimo. Jonah, dale, Vamos, hagamos una gracias manito. ahí. Sí, gracias. Está bueno lo Hola, me que. alegra que hayas vuelto. ¿Continuamos con nuestra entrevista? Hola, sí, ahora no me está. Como tengo el micrófono acá, no puedo decirle sí, continúa. ¿Qué tengo que hacer? Está en español, pero se puede cambiar el tono también. Perfecto. Ahora que sé que eres recepcionista, me gustaría entender mejor tu experiencia en Peterman. ¿Están escuchando lo que En vez de dice? solo opiniones, Sí, me sí, se interesan escucha. mucho las historias y anécdotas que puedas compartir. ¿Podrías contarme alguna historia o momento específico que recuerdes de tu trabajo como recepcionista en Peterman? Puede ser algo que te haya gustado mucho, algo que te haya frustrado, o incluso algo de lo que te sientas orgulloso. Recuerda que todo es anónimo Ya está. y no se busca evaluar a nadie individualmente. Toda la información que recopilemos se utilizará para entender mejor el clima. Bueno, sí, así va a seguir y va a pasar, le va a dar claridad cuanto uno quiera que le diga, ¿no? Extendete durante 5 minutos hablando de esto o hacerlo más corto. Cualquiera de las dos cosas está bien. Y después lo que van a ver es en el dashboard también qué cantidad de entrevistas se lanzaron, cuál es la duración en promedio, qué cantidad de narrativas se extrajeron de eso, de cada una de las entrevistas, en total de todas las entrevistas, qué número de clusters. Bueno, más información que incluso la IA también acá les puede ayudar para entender. Después hay más cuestiones más técnicas, pero quería mostrarles a grandes rasgos cómo se ve estos pasos para poder realmente en 2 horas poder tener diseñada, lanzada, entrevistada, recolectada información, transcripta y analizada un mapa de narrativas de un sistema de la escala que ustedes quieran y cómo es que esto va a cambiar también el panorama y la posibilidad de analizar sistemas de forma mucho más sencilla, rápida y con muchísimo menos costo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Le gustaría agregar algo? ¿Algo que les haya sorprendido? ¿Algo que se preguntan? ¿Algo que descrean de esto? Digan, no, esto la verdad que no. Bienvenido. El debate. Bien. Mientras ahí ya David levantó la mano. Bien. Sí, David. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. Súper.
De pronto me gustaría saber si ya lo pivotearon dentro de algún equipo, qué experiencias, qué feedback tuvieron por parte de las personas que participaron en el ejercicio. Obviamente, feedback o puntos tanto positivos como también puntos de mejora. Me gustaría saber un Ujú. poco de eso. Bien, me estás preguntando cómo fue la experiencia con el objetivo de la encuesta que se estaba haciendo o cuál fue, vamos a decir, el feedback que tuvieron sobre el uso de la herramienta. Correcto, el feedback sobre el uso de la herramienta. Bien. En realidad nosotros lo que solemos hacer es trabajar con un punto de contacto dentro de la empresa, por lo cual recibimos el feedback filtrado de ellos. Y ya vamos por la tercera iteración ya de este sistema. En todos los casos, lo que recibimos fue sencillo, fue corto, no me insistió. Entonces, de cara al entrevistado o la entrevistada, sencillez, porque le llega un link, lo completa, puede entrar, salir, escribir, hablar, eh, puedes salir y retomar de vuelta la encuesta cuando vos quieras, por lo cual lo hace sencillo y que le requiere pocos pasos. O sea, el concepto que recibimos a menudo es sencillo. De cara para el agente de cambio interno dentro de la organización con quien nosotros trabajamos para poder lanzar esto, la realidad es que en este caso, esto que le estoy mostrando ahora es un beta que estamos haciendo, que es la iteración, la tercera iteración del mismo sistema que venimos haciendo. Pero hasta ahora, que no era tan completo como esto, lo que nos dijeron fue la velocidad fue lo que más nos festejaron de poder analizar todo y eso es lo que más sorprendía también, ¿no? La capacidad de transcripción, de hacer todo el trabajo pesado, realmente el más pesado, hacerlo de forma súper rápida y acertada. Si bien no es perfecto, es acertada. E incluso al momento de armar los clusters, fíjate que lo que les mostré no lo generé yo, lo generó la IA. Uno lo tiene que leer, es mejor que uno lo lea, que lo revise, por supuesto, no hay que darle toda la libertad del mundo a la IA todavía, me parece que nos falta para eso. Por lo cual fue velocidad. Simpleza para el entrevistado, velocidad y contenido para después lanzar iniciativas fue lo que nos dijeron nuestros puntos de contacto en las organizaciones. ¿Te sirve esto, David? Sí, súper, Buenísimo. excelente. Gracias. Gracias. Ahí, Denise, veo uso de Cardus versus sobre otras herramientas de IA, fortalezas de habilidades con Cardus versus otras herramientas en donde no usarías Cardus. Es una excelente pregunta. Les voy a decir donde no usaría Cardus y eso fue justo una pregunta que me hizo un prospecto a la mañana. Y lo que querían era evaluar a nivel individual cómo estaban en nivel de compromiso y cómo estaban en nivel de sensación de reconocimiento de parte de la empresa hacia esas personas. Cuando uno necesita hacer un trabajo puntual sobre una persona o entender qué le está pasando a una persona puntual, no les va a servir. Por dos motivos. Por un lado, porque no está pensado ni diseñada, ni se puede utilizar, el sistema no lo va a dejar utilizar estas herramientas para poder apuntar a alguien y decir, ah, miren acá está el descontento. Este es la abeja negra del grupo. Vamos a darle a este. No, entonces las herramientas de anonimización que estamos usando empiezan a sacarle dientes a quien recibe la información para que no lo pueda usar en contra de la persona. Entonces, no sirve para evaluar personas de forma individual. Sí sirve muchísimo cuando querés entender el sistema a escala y con profundidad. Eso sin duda te puede llegar a hacer. Otras herramientas en el mercado, en este punto, tenés solamente la de Edward Snowden, Cunefin, que no solamente es exponencialmente más cara, sino que ni siquiera llega a esto. ChatGPT no está preparado para esto en cuanto a, acuérdense, programar al entrevistador, hacer la entrevista, transcribirla, extraer las narrativas, clusterizarlas y también poder trabajar sobre eso y digamos, diseñar intervenciones sobre esa información. La verdad que no conozco otra herramienta en el mercado o ninguna Ujú. que se le acerque hasta ahora porque no haya hecho una investigación perfecta. ¿Te sirve esto, Denise? Sí, muchísimas gracias. De nada. ¿Dirías Sí, que tu mercado o tu nicho son que las áreas de capital humano? ¿Quiénes comprarían esto? ¿Quiénes explotarían mejor esto? Me encanta la pregunta. A priori,
lo que estamos ahora, estamos también testeando a nivel de modelo de negocio quiénes son los que más están necesitando este tipo de herramientas. Nuestra apuesta por ahora es capital humano, sí, sin duda, porque quizás son los que más tiempo le invierten en poder tomar el pulso organizacional, quienes más invierten en traer consultoras, sistemas de encuestas. Entonces creemos que puede llegar a ser los early adopters. Saliendo de ese núcleo de early adopters, vemos también que hay una gran posibilidad en recursos humanos en general, pero también con pequeñas empresas, o vamos a decir hasta 50 personas, en donde se quiera tener de forma más frecuente una idea de qué es qué es lo que se está viendo en la empresa, y tener una información un poco más fiable que un número para poder hacerlo. Entonces diría, capital humano, lo primero como primer nicho sin duda. Y después el resto está por verse, así que vamos a quedarnos con Sí. eso. Me voy a quedar Sí, con capital humano. hay un escenario que de hecho estamos explorando nosotros bastante con Jonah y es justamente las adopciones ágiles, Denise. O sea, porque la inteligencia artificial se puede configurar en cualquier tipo de entrevista. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la adopción de la agilidad en los equipos a nivel cross dentro de una organización es algo que se puede testear muy fácil acá, más allá de la encuesta cuantitativa, que es lo interesante acá, que esto hace encuestas cualitativas donde tú puedes sacar las narrativas a partir de lo que la gente está contestando, cuáles son los conceptos, las palabras que más están empezando a repetir y a partir de eso hacer un análisis de narrativas. ¿Sí? Es un poco diferente. Entonces ahí empiezas a tener un montón de nichos. La misma inteligencia artificial la puedes evaluar, la capacidad de adopción que está teniendo la organización en cuanto al uso de la inteligencia artificial. ¿Mm? Las palabras que usan las personas a la hora de contar las historias que tienen que ver con su uso, es lo que hace esto que te permite evaluar los patrones, ¿no? Aquí lo que estamos identificando es una herramienta que sirve para el mapeo de tensiones organizacionales en general, ¿sí? El dominio ya tú lo puedes poner más específico. ¿Mm? Ahí tenemos a David con la mano levantada y Denise. David. No sé si Denise tiene alguna pregunta similar del mismo hilo y si quieres, dale. Sí, Dale, dale, gracias, David. David. Gracias. Quería preguntar si han considerado esta herramienta o este tipo de modelos para hacer diseños de transformaciones sociales. Ya hablamos de las empresas, pero hablando de gobierno o culturas, otro tipo de mercado, digamos, que también tenga que ver con gente, cultura, para proyectar primero, claro, proyectar, hacer estimaciones para luego marcar algún diseño social, educacional, etcétera, generacional, ¿no? Y no dejárselo tanto a la genética. Sin duda, está buenísimo, ¿eh? En nuestro caso particular, que estamos desarrollando esta rama, le estamos tratando de enfocarnos digamos, apostando por esto, pero la verdad que el potencial también, como decía Luis, es enorme. O sea, la capacidad de analizar narrativas dentro de un sistema humano permite también dar una muchísima mejor comprensión para poder accionar sobre eso también, ¿no? Entonces, uno puede decir empresas, puede decir ONGs, puede decir gobierno. Para mí es la mezcla de inteligencia artificial con pensamiento sistémico y lograr esto aplica, no quiere decir casi cualquier contexto, pero la verdad que el panorama es muy amplio. Creo que está bueno lo que estás trayendo, Denis. Nosotros puntualmente no estamos ahora en ese lugar porque tenemos que empezar por algún lugar, pero sin duda es algo que parece interesante explorar. O sea, que está, pero todavía no exploramos a fondo. Muchas Estás gracias. muteado, Lucho. Adelante, David. Dale, gracias. Gracias. De hecho, también David. un poco en línea con lo que estaba comentando Denise. Obviamente, en un release o en un ejercicio más adelante se puede mirar cómo correr esos assessment que tiene Business Agility para identificar la organización. O sea, mirándolo un poco más allá. Pero bueno, la pregunta puntual es, dentro de este modelo o la inteligencia como tal, ¿ustedes le incluyeron algún ejercicio per se como un modelo estilo ADKAR, los 8 pasos de Kotler, algún ejercicio para que saque como ese mapeo? ¿O aún no ha llegado hasta ese punto?
Sí, 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 sí. Tiene un montón, tiene un entrenamiento muy importante en diferentes autores. Y también lo que tiene es que, en realidad, a diferencia de solamente lo que son los LLM, los modelos de lenguaje así muy amplios, lo que tiene es que lee la información y en base a lo entrenado se le aplica puntualmente a la información que está recibiendo acá. O sea, que se retroalimenta. Es un tipo de inteligencia artificial que se llama RAG. eh, por lo cual te permite que a través del entrenamiento lo aplique a situaciones y contextos puntuales que vos estás viviendo. Por lo cual sí, se lo entrena, eh, pero y te digo que incluso hasta en otros modelos anteriores había agentes puntuales que ayudaban a hacer diseño organizacional, hablar de autogestión. Bueno, todo eso ya está embebido acá, por lo cual al momento de clusterizar y ofrecer los distintos tipos de nombres y conceptos sobre los cuales va a trabajar la información, está entrenada sobre todo con lo que es pensamiento, perdón, sistémico. Y respecto al CIS de ADKAR, no puntualmente, no sé si sobre ADKAR, pero tranquilamente se le podría pedir que busque y que haga una intervención o que analice teniendo en consideración el modelo ADKAR, por ejemplo. Entonces, tranquilamente se podría hacer. Claro, es que Decime todo vos, todo el bot, el agente lo puedes configurar con la base de conocimiento que quieras. Si lo que quieres es diseñar una intervención con ADKAR, se le puede configurar también para que lo incluya en el modelo de intervención. Sobre todo porque hay un punto acá clave que también ahora que lo mencionas, eh, creo que vale la pena entenderlo. Es que cuando uno está haciendo un proceso de transformación organizacional, uno de los primeros pasos suele ser hacer un diagnóstico, ¿cierto? Un diagnóstico para saber, bueno, cuál es el estado actual de la organización. Bueno, este tipo de herramientas acelera mucho ese proceso de diagnóstico porque podemos identificar rápidamente las tensiones más vivas en un grupo poblacional muy rápidamente, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que yo quiero medir o cuál es el problema que intuyo que estamos teniendo dentro de la organización. Entonces, a nivel de diagnóstico se vuelve una herramienta súper, súper versátil. Bien, les cuento que con Jonah teníamos un poco la preocupación porque abrimos la puerta de inteligencia artificial, solo rascamos un poquito y empezamos a encontrar cosas como Cardus y tenía varias cosas más para contarles, pero estamos un poco ya cortos de tiempo. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Gracias, Jonah, por esta no, por favor. intervención. Una última Eh, cosa, perdón. sí, Mira, acá le pedí y ya me generó el reporte ADKAR. Eh, mientras que me lo preguntabas, acá lo puse. Entonces, eh, acá empieza a dar algunas acciones recomendadas. Bueno, se empieza a cruzarte información con el modelo que vos estabas pidiendo. Entonces, nada, claro. está bueno como para cruzarle también. Me gustó la idea, ¿eh? Gracias por traerla. Claro, que de hecho, esto que está mostrando John acá es el bot, el agente, analizando la data de la entrevista, pero que Ujú. miren que lo interesante es que no es una herramienta que te permite hacer un reporte estático, sino que yo puedo seguirle consultando a partir de la data diferentes tipos de temas y sacarle todavía más riqueza a esa información y al tener conectada el agente al resultado de la encuesta, que pueden ser miles de respuestas, rápidamente puede hacer un procesamiento mucho más avanzado de lo que obtuve originalmente, incluso descubriendo cosas que no, para las que no fue diseñada originalmente la entrevista. Entonces, tener Ujú. esa posibilidad de preguntarle a ese experto que tiene todo ese conocimiento de la data, se vuelve invaluable para poder hacer un análisis mucho más profundo. Ujú. Perfecto. Bien. Sí, yo después, Lucho acá pide a David si les podemos compartir el link. Nos manejamos después para hacerle llegar más información, ¿te parece? Sí, les vamos a mandar todo el link. De hecho, la herramienta está en beta, así que se pueden registrar también para la beta y se lo mandamos para que para que se puedan sumar a la beta. Solo para darles un ejemplo en tiempo real. Gracias, Jonah, por sumarlo. Buenísimo. Solo para darles un ejemplo en tiempo real de una de las cosas que estamos empezando a ver con inteligencia artificial. Les quería compartir que esto hace 6 meses era distinto. Hace 6 meses el Cardus, como lo conocemos, era otra cosa y de hecho ya funcional. De hecho, la primera versión que hicimos paga con un cliente el año pasado con Jonah, el resultado era el mismo, el análisis era el mismo, el entrevistador era el mismo, pero el proceso interno
era un poco más manual, ¿sí? Y en 6 meses evolucionó un montón. Antes se usaba Kumo para hacer el mapeo de tensiones y se podía navegar de otra forma, no se tenía la posibilidad de interactuar con el agente para extraer más información, pero ya se podía dar una información mucho más rápida y con todo y eso, así en esta versión de hace 6 meses, era infinito más rápido y mejor que haber hecho una encuesta tradicional, pero infinito más rápido. Ya con esta nueva versión que 6 meses después, básicamente es como si se hubieran hackeado a sí mismos. Eh, Transformaron completamente la forma de ver los datos y ahora tenemos mapas de calor mucho más clusterizados donde podemos identificar las diferentes respuestas y con la posibilidad de navegar sobre los datos directamente. Esas son posibilidades que antes no existían. Y también estamos empezando a incluirle diferentes tipos de métricas asociadas a la respuesta, ¿no? Que no lo hablamos, ¿no, Jonah? De la temperatura, el nivel de abstracción, bueno, toda una cantidad de datos súper relevante a la hora de analizar esta información. Bien, esto de cara a ADKAR y también tenía los otros 2 ejes que les había comentado a la hora de hacer estas intervenciones. Y es que cuando hablamos de escuchar tensiones organizacionales, entonces la inteligencia artificial ya de entrada nos pone a otro nivel, ¿sí? A otro nivel porque esto ya es un futuro que no es que lo vayamos a tener en 5 o 10 años, sino que lo estamos teniendo ya hoy disponible. El otro punto, y voy a pasar por los otros un poco más rápido, que teníamos, a ver si esto me deja, ahí está. Era el diseño de intervenciones microculturales, ¿no? Cómo podemos a través de la inteligencia artificial, que esto es algo que ya está muy conocido por muchos, es el uso de los agentes. Podemos tener agentes especializados. Nosotros actualmente estamos usando varios de estos agentes para diseñar experimentos. O sea, básicamente se vuelve como tener un equipo donde tienes especialistas en diferentes técnicas o en diferentes herramientas, ¿sí? Estos son algunos de los agentes que estamos usando de uno de los talleres que estamos haciendo de cultura hacking, donde tenemos especialistas en cada una de las áreas y tenemos especialistas en Scrum, especialista en Kanban, especialista en diseño de experimentos y estratagemas clave para poder hackear un experimento mucho más fácilmente. Entonces estamos empezando a ver cómo el conocimiento empieza a estar mucho más atomizado en términos de los expertos y mucho más generalista en términos de las personas que toman la información, ¿sí? Los agentes de cambio, al ser más generalistas, necesitamos esta posibilidad de poder profundizar más en diferentes dominios muy rápidamente. Entonces, nosotros estamos ya armando diferentes tipos de agentes para esto, ¿no? Entonces, como parte del toolkit, se vuelve el empezar a tener disponible nosotros le llamamos una legión de agentes que nos permitan automatizar ciertas tareas rápidamente y que esta labor de diseñar experimentos se vuelva cada vez más fácil. Esto ligado, por ejemplo, a pensamiento sistémico, que es el otro elemento que hemos traído, se vuelve súper relevante porque una de las cosas que tiene el diseño, el análisis sistémico de un problema, es que suele ser un proceso bastante manual y bastante árido, bastante duro de analizar. Hacer un mapeo sistémico, analizar esa data del mapeo, suele ser una tarea bastante dispendiosa y costosa en tiempo y en recursos. Y hoy con esto está dando un vuelco totalmente hacia un proceso que básicamente está llevando a que podamos hacer análisis sistémico mucho más cercanos. Y esto nos lleva, por ejemplo, a explorar también para estos diseños de intervenciones microculturales plataformas como N8N, no sé si alguno ya la ha usado por ahí, escríbanme en el chat si alguno ya la conoce, o Make, que son estos integradores que ya te permiten hacer estas automatizaciones sin programar, si no tienes conocimiento de programación o si tienes conocimiento de programación, puedes trabajar también incluyendo tus propios scripts. Entonces, estas plataformas ya empiezan a ser parte del toolkit que como agentes de cambio podemos tener disponibles. ¿Por qué? Porque uno de los problemas graves o difíciles que tenemos a la hora de diseñar experimentos es cómo podemos medir la efectividad del experimento. Por ejemplo, hace poco estamos haciendo un experimento con un cliente en Colombia y el desafío que tenían era medir, por ejemplo, el uso de la eficiencia en las reuniones, qué tanto la gente estaba teniendo reuniones. Y si no querían tener una herramienta, una plataforma costosa para poder monitorear y clasificar y tipificar
qué tipo de reuniones estamos teniendo, pues era muy complicado hacerlo. Y una de las cosas que descubrieron es que con inteligencia artificial podían hackear incluso la herramienta que ya tenían hoy y poder extraer información, por ejemplo, de Google Calendar a partir de plugins que se pueden programar muy fácilmente con inteligencia artificial y configurar con plataformas como NHONE para poder extraer datos, por ejemplo, de qué tipo de reuniones estoy teniendo en mi Google Calendar, si es una reunión de sincronización, si es una reunión, si es una daily meeting, si es una reunión de seguimiento, si es una reunión 1-a-1, ¿a qué le estoy dedicando más tiempo? Y con esa data, ahí ya empezamos a procesar datos. Entonces, estas plataformas están volviendo esenciales a la hora de obtener datos para poder medir experimentos de cambio que anteriormente hubiera sido muy complejo. De hecho, de facto, hoy sigue siendo complejo, pero ya tenemos una salida mucho más cercana. Bueno, aquí les tenía el ejemplo del mapeo sistémico con el tension mapping de la anterior versión de Cardus. Y el otro elemento que quería traer acá de fondo es que uno de los temas que para nosotros está volviendo cada vez más relevante es el tema del uso del Link Change Management apoyado con inteligencia artificial. Actualmente nosotros ya en todas estas formaciones que estamos haciendo de Link Change, ya estamos incluyendo agentes que nos ayudan a acelerar la curva de diseño de experimentos en función de, por ejemplo, del desarrollo de hipótesis, que es uno de los temas que más cuesta a la hora de hacer transformación organizacional, es diseñar buenas hipótesis. La mayoría de nuestros talleres, ese es uno de los puntos de dolor más grande, y con la inteligencia artificial esta curva se está reduciendo muchísimo. Y aquí lo que estamos encontrando es que el rol de la gente de cambio entonces empieza a cambiar. Y aquí los quiero compartir algunos de los insights, así muy rápidamente, de los puntos que creemos que más están cambiando a la hora de ser un agente de cambio en las organizaciones, que ya no se trata de ejecutar planes prescriptivos solamente para configurar la adopción de una nueva herramienta, sino que nos estamos volviendo diseñadores de condiciones. ¿Condiciones de qué? Condiciones para que emerjan los comportamientos que deseamos en la organización, o por lo menos para aumentar las probabilidades de que esas condiciones se den. Esto tiene que ver con volvernos más agentes de cambio sistémicos, donde en vez de decirle a la gente lo que tiene que hacer, es más volvernos como jardineros, generar las condiciones en el jardín para que las flores, para que las plantas crezcan de la mejor forma posible, pero los tanques crecen porque tienen que crecer, si están las condiciones dadas. Entonces, ahí hay un cambio bien importante. El otro punto clave es de convencer a conectar. ¿Cómo hacemos para que la inteligencia artificial nos acerque a hacer conexiones mucho más auténticas? Hoy en día hay un debate enorme en si trabajo remoto, trabajo híbrido, trabajo otra vez 100% en la casa, en la oficina. Y el punto cuando hablamos de trabajo presencial tiene que ver con que hoy en día cuando citamos personas a la oficina, solo es mucho más importante que esas intervenciones, esas reuniones que hacemos sean de calidad. Entonces, ¿cómo hacemos como agente de cambio para diseñar intervenciones de calidad a la hora de juntarnos nuevamente en lo presencial? Y que haga sentido tener que hacer una inversión tan alta como es que todo un equipo se desplace, contando con que a veces tenemos 1 o 2 horas de transporte para llegar al sitio en ida y vuelta. Entonces aquí se vuelve clave el poder tener el foco en refinar esas intervenciones para conectar de una forma mucho más profunda. Y el otro punto aquí que es clave, que es un cambio, yo creo para mí sustancial, es de que pasamos de ser agente de cambio que buscamos controlar el resultado a facilitar la emergencia, facilitar a que los sistemas generen algo que va más allá de la suma de las partes. ¿Esto qué es? Cuando hablamos, por ejemplo, de equipos ágiles, lo que queremos es lograr que los equipos generen comportamientos colaborativos, pero porque quieren generarlo, no porque yo le estoy diciendo, el framework dice que tienes que colaborar, sino cómo diseño las condiciones para que aumente la probabilidad que emerja la colaboración, ¿sí? Aún sin necesidad de tener que decírselo a las personas. Entonces, aquí ya para cerrar esta parte, quisiera dejarlos con una pregunta. ¿Qué paso pequeño hoy en día ustedes sienten que podrían dar para hackear la cultura de su organización con inteligencia artificial mañana? Y pequeño es algo que ustedes pueden hacer en las próximas 48 horas. Entonces les quiero dejar con ese pequeño desafío. Que escriban en el chat, ¿qué se imaginan ustedes que podrían lanzar en las próximas 48 horas con inteligencia artificial para poder diseñar un pequeño experimento de cambio organizacional?
Y que empecemos desde ahí a explorar cómo podemos incorporar estas tecnologías en experimentos que hagan que las culturas se vuelvan mucho más adaptativas y mucho más sistémicas. Entonces, si alguien quiere poner su respuesta en el chat, los leemos. ¿Para ver qué se les ocurre? Que podrían hacer las próximas 48 horas para hackear la cultura de su organización con inteligencia artificial. Vamos a ver alguna respuesta. Ahí veo caritas. Perfecto. Nuevos escenarios culturales, jugar con la herramienta. Bien, excelente. Denise, buenísimo. Una de las cosas que estamos aprendiendo con el uso de la IA es que a veces pensamos que nosotros tenemos que decirle todo a la IA para que haga las cosas, o sea, que hacerle la pregunta correcta. Y algo que estoy descubriendo es que no necesito yo necesariamente saber cuál es la pregunta correcta. De hecho, cuando yo quiero hacer un prompt, le pregunto a la IA cuál puede ser un posible mejor prompt para esta duda que tengo y construyo, co-creo el prompt con la IA. ¿Me hago entender? Es como un paso antes. Y así un hack que estoy empezando a hacer que al final genera un prompt infinito mejor del que yo le daría con más contexto, con el contexto que tengo. Lo que hago es mejorarlo a partir de lo que me está dando la IA. Buenísimo, Denise. Bueno, y Ger, pues con esto, aquí tengo más, pero voy a ir cerrando ya porque el tiempo nos quedó corto, como siempre. Aquí tenemos otra respuesta de Teresa, principalmente introducir el equipo de este tipo de herramientas y que se sientan cómodos interactuando. Buenísimo, gracias Teresa. Bueno, lo dejamos entonces, les dejo mis datos. Como siempre, muchas gracias Scrum México, muchas gracias Ger por abrirnos esta ventanita y dejarnos contar un poquito lo que estamos haciendo ahora. Gracias Jonah por sumarte, invitado especial acá. Y gracias a ustedes por haberse animado a sumarse a este webinar. Espero que les haya gustado y que nos veamos en una próxima oportunidad. Si quieres, Ger, hasta aquí Gracias, dejamos grabación. Los que muchas quieran quedarse un gracias. ratito más, nos quedamos y dejamos hasta ahí. ¿Vale? Muchas gracias, Luis y Jonah. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Les vamos a mandar por mail un poco más de información de lo que vimos y también quizás la presentación. Y este tema da para hacer muchos más webinars, ¿eh? Así que lo sentí muy acarrerado y con muchísimas otras cosas que se podrían compartir. Así que súper interesante. Otra vez, muchas gracias, Jonah, Luis y a todos los que estuvieron conectados. Y los esperamos en la próxima Agile Talks.